A la pregunta, ¿es cristiano el mormonismo?, la respuesta simple y llana es no. El mormonismo no es cristiano. Entienda, por favor, que si usted es un mormón, nuestro ministerio no está tratando de atacarlo. Tampoco tiene que ver con su carácter o la sinceridad de su creencia. Pero si usted no es todavía un mormón y está viendo cómo se une al mormonismo, o si usted es un cristiano que está investigando acerca del mormonismo, entonces este video es para cada uno de ustedes. La razón por la cual el mormonismo no es cristiano es porque éste niega varias de las doctrinas fundamentales del cristianismo ortodoxo. La existencia de un solo Dios en toda la existencia, tiempo y lugar. Éxodo 20 del 1 al 4. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Isaías 43:10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Isaías 44:6 y 8. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. No temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Isaías 45:5. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Otra de las doctrinas cristianas ortodoxas que niega el mormonismo es el perdón de pecados por la sola gracia, sin obras de justicia humana. Efesios 2:8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Romanos 3:28. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Romanos 4:1 al 5. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Pero escuche acerca de lo que Dios opina de la justicia pretendida por las obras humanas. Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Los mormones también niegan que Jesús resucitó físicamente de entre los muertos. Juan 2:19 al 21. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Lucas 24:39. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo.
acuerdo a la Biblia, el único evangelio es la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. 1 Corintios 15 del 1 al 4. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. El mormonismo niega la existencia del único Dios vivo y verdadero. Además, niega el perdón de pecados que se encuentra solo en Cristo. Que Dios el Padre tiene un cuerpo de carne y huesos. Que Jesús es un ser creado, engendrado en los cielos como un hijo espiritual de Dios. La anterior enseñanza por parte de la teología mormona es un severo contraste con la enseñanza bíblica que Jesús es Dios en carne, eterno, no creado, que aunque nació en la tierra, es el creador de todo. Jesús no puede ser al mismo tiempo un ser creado y no creado, o ser un ser creado y ser parte de la creación o el creador de la creación. Que Jesús es un Dios en carne, uno de los tres dioses que componen la Trinidad. Estos tres dioses son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esto está en directa contradicción de la doctrina bíblica de que existe un solo Dios. Debido a que el mormonismo niega la verdad bíblica acerca de quién es Dios, quién es Jesús, cómo se obtiene el perdón de pecados y lo que es el Evangelio, el mormón no es cristiano, a pesar de todo lo que reclamará de que sí lo es. Entre las otras enseñanzas del mormonismo tenemos: el Dios mormón es solo uno de tantos dioses, el cual era un hombre mortal en otro planeta y que se convirtió en un Dios al cumplir las leyes y las ordenanzas del Dios del mundo donde habitaba, que además trajo consigo a una de sus esposas a habitar a este mundo, con quien tuvo hijos e hijas espirituales, quienes tomaban entonces cuerpos corporales al nacer. El primer hijo espiritual en nacer fue Jesús, el segundo Satanás, y nosotros posteriormente. Pero ¿qué enseña la Biblia? Que existe un solo Dios y que Dios siempre ha existido como Dios. El Salmo 92 dice: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Lo que significa que Él nunca habitó otro planeta como un hombre terrenal. Debido a que la Biblia niega la existencia de otros dioses y diosas, la idea de que Jesús es el producto de la unión de una pareja de un Dios y de María es una herejía que se rechaza. La Biblia nos dice que Jesús, el Jesús del mormonismo, no es definitivamente el mismo Jesús de la Biblia. Por lo tanto, la fe en el Jesús de los mormones es una fe equivocada, debido a que solo existe en las fantasías heréticas de los mormones. El mormonismo enseña que el sacrificio de Jesús en la cruz misma, y el cual se recibe solo por fe, no es suficiente para el perdón de pecados. También enseña que el perdón de pecados se obtiene a través de un esfuerzo conjunto con Dios. O sea, debemos ser buenos y seguir las leyes y las ordenanzas de la iglesia mormona para obtener el perdón. Considere lo que dice James Talmage, una figura muy importante dentro del mormonismo. Él dice: el dogma sectario de la justificación por la sola fe ha ejercitado una influencia maligna. Aquí quiero hacer un paréntesis y hacer notar lo siguiente:
Qué coincidencia tan extraña que tanto la Iglesia Católica Romana como el mormonismo afirman exactamente lo mismo. Los artículos de fe del mormonismo dicen: por consiguiente, la justicia de la doctrina escritural de la salvación llega al individuo solo a través de la obediencia. Lo anterior contradice claramente la enseñanza doctrinal del perdón de pecados por la gracia, solo a través de la fe, y la doctrina de que las obras no son parte de nuestra salvación, sino un resultado de éstas. Para confundir aún más el tema, el mormonismo declara que la salvación tiene un doble papel, el del perdón de pecados y la resurrección universal. Por lo tanto, cuando un mormón habla de la salvación por gracia, según ellos, se está refiriendo generalmente a la resurrección universal. Pero la Biblia enseña que la salvación es el perdón de pecados, no solo una resurrección universal solo para los creyentes. Cuando los mormones declaran que el perdón de los pecados no es solo por fe, la Biblia sí enseña que solamente es por fe. Para poder justificar su teología aberrantemente herética, el mormonismo ha menoscabado la autoridad y la credibilidad de la Biblia. En esto se parecen mucho a los testigos de Jehová. El 8º artículo de la fe de la Iglesia Mormona declara: creemos que la Biblia es la palabra de Dios en la medida en que ésta se encuentra traducida correctamente. Esto significa que cuando la Biblia contradice al mormonismo, lo cual sucede con excesiva frecuencia, la Biblia entonces no es digna de confianza. Por lo tanto, afirmamos sin lugar a dudas que el mormonismo no es cristiano, porque niega la existencia de un solo Dios. Niega además el verdadero evangelio, tal y como lo define la palabra, y le agrega obras a la salvación. Niega además que Jesús es el creador no creado. Distorsiona la enseñanza de la expiación, menosprecia la autoridad y la fiabilidad de la Biblia, diciendo que el Dios de este mundo fue un hombre mortal que vino de otro planeta y que como él también podemos convertirnos en dioses de nuestro propio planeta y tener nuestra esposa diosa. Tanto Carm como Miapig no niegan que los mormones sean buenas personas, que adoran a un Dios, que comparten algunas palabras cristianas, que se ayudan entre sí y que también hacen buenas obras. Pero no es esto lo que se necesita hacer para ser cristiano. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Convertirse en cristiano no significa pertenecer a una iglesia, hacer buenas obras o simplemente creer en Dios. Los demonios también creen en Dios y no serán salvos. Pero ser un cristiano significa que usted ha creído en el único Dios verdadero para salvación, en el Jesús verdadero, no en el hermano del diablo, ni en el Dios del mormonismo, ni tampoco en el evangelio de los mormones. El mormonismo es un culto falso no cristiano y no podrá salvar a nadie.